entre científicos. Hay mucha división entre quienes quieren rewilding, quienes no lo quieren y qué argumentos sobre todo son los que están como más en la palestra, en esa discusión. Pues, Sí. entiendo que, por ejemplo, si estará siempre pues por lo que hablábamos de la cautela, de no sabemos qué efecto va a tener este animal y tal, pero si es ese o no, ¿cuál es el argumento que digamos más está perjudicando al rewilding o el que más lo está limitando? Yo lo que digo en mi tesis doctoral, que por cierto, el primer artículo os lo puedo dejar por aquí para que lo leáis. Está en inglés, pero creo que merece la pena. Creo que merece la pena que lo leáis. Lo que yo digo es que estamos viviendo un momento en el cual hay un grupo de los científicos que tienen una concepción de la naturaleza, es decir, tienen una ontología de qué constituye la naturaleza, esencialmente distinta de otro grupo de científicos. Es decir, hay una división en cómo concebimos la naturaleza, ¿no? Un grupo de científicos que sigue comprendiendo que la naturaleza es aquello que es distinto de la cultura, es decir, creen en el dualismo metafísico entre naturaleza y cultura, y un grupo de científicos que considera que la naturaleza sería todo, y que la naturaleza en un sentido de la conservación sería aquello que es capaz de generar su propia condición, que es como la fuerza de producirse a sí misma, la fuerza del devenir, que yo digo, ¿no? en mi investigación. Entonces, aquí se produce, voy a poner un ejemplo paradigmático muy curioso, que es, hay una raza de caballos, que es el Taki, el caballo de Przewalski, seguramente habéis escuchado con este nombre, que hasta el año 2019, ya hablo de esto en el artículo que os voy a compartir, hasta el año 2019 se le consideraba que era la única población de caballos nunca domesticada, la única puramente salvaje, ¿no? Por lo tanto tenía una aura de sacralidad bestial, ¿no? Era puro en términos metafísicos, este caballo nunca había sufrido la intervención del ser humano, y tenía un gran valor, ¿no? El año 2019, creo que fue Nature Science, porque aquí está el debate, una de las dos, no me acuerdo cuál, publica un estudio que dice que son caballos que se escaparon, son caballos ferales, que se escaparon a una población nativa del territorio, la etnia Botai, hace 4.000 años, y que como había pasado tanto tiempo, nosotros ya nunca los habíamos conocido como una raza doméstica, ¿no? ¿Qué pasó en el año 2019 cuando se publicó este estudio? También los científicos, la comunidad científica daba mucha cautela, pero que en gran parte el caballo perdió como valor. Como que de repente, qué lástima, no es salvaje, ¿no? Pero realmente nada había cambiado. El caballo seguía en las estepas de Mongolia haciendo la misma función, todo seguía exactamente igual, simplemente había cambiado la forma en la que nosotros concebíamos el animal, ¿no? ¿Y qué pasa? Que el año 21, Science Nature, una de las dos, una publica el primer artículo y otra publica la segunda, publica otro estudio que responde con otras evidencias, me acuerdo, en un caso eran morfológicas y en otro caso eran genéticas, concluyendo que el Przewalski, el Taki, nunca había sido realmente domesticado. Y por lo tanto, de repente la especie volvió otra vez como a tener un halo de sacralidad. Y es como, pero nada había cambiado, ¿no? Lo único que había cambiado en esos años es que nosotros la habíamos integrado dentro del ámbito de la cultura o la habíamos considerado puramente natural, ¿no? Pero desde el punto de vista de un rewilder eso no importa demasiado, porque lo que importa es que el caballo está en el medio, que está desarrollando sus funciones, que es beneficioso para el resto de especies. Y bueno, lo vemos en otras muchas especies, ¿no? Antes hemos hablado del dingo, ¿no? En una conversación. Sí. El dingo es un animal que fue llevado a Australia por los seres humanos. Causó grandes daños cuando fue llevado, pero ahora ¿qué hacemos? ¿Lo retiramos? Porque es una especie... ahí están las controversias, ¿no? Entonces, es cierto... Los gorriones en China, ¿no? O sea, me refiero, China cuando se cargó todos los gorriones por las 4 plagas, descargaron ratones, gorriones, serpientes, creo, no me acuerdo qué más. Luego tuvieron una plaga de insectos porque no había controladores de insectos, ¿no? Y es cuando fumigaron y ya pues mataron no solo las langostas, sino todos los insectos, ya también polinizan a su mano. Pero creo que reintrodujeron gorriones de Estados Unidos. A ver, también es verdad que... Hablo de eso en el artículo de los gorriones. También es verdad que, claro, después de lo que hemos dicho de ser intrépidos, habrá quien diga, bueno, no es lo que pedía, que si hay que ser la gente intrépida, pues toma, ¿no? Entonces, bueno, pero hay que ¿quién ser vota intrépido? por elefantes? Hay que ser intrépidos, pero con cabeza, hombre, claro. No estoy hablando tampoco de hacerlo de China. Claro. Pero vale, entendido. Me ha respondido la pregunta. Lo de China es una locura. Lo de China es... claro, eso es lo que hablamos del orden espontáneo, ¿no? En China había un orden espontáneo. La cultura china, las prácticas culturales de las poblaciones humanas en China habían alcanzado un relativo equilibrio
con el medio ambiente circundante, ¿no? Entonces, pues de vez en cuando había, porque decíamos que la naturaleza es contingente, ¿no? De vez en cuando había algún evento, alguna plaga, alguna cosa, pero siempre dentro de un rango dinámico más o menos predecible, ¿no? Sequías algunos años, pero luego otros años llueve más, y pues como la naturaleza es, ¿no? ¿Qué sucede? El gobierno maoísta quiere incrementar mucho la productividad y declara, como bien dices tú, una guerra a las llamadas 4 plagas, porque merman, se estima que en torno a un 15%, no me acuerdo cuánto era, de la producción de grano se pierde en los gorriones en este caso, ¿no? Pero es que, ¿qué pasó? Que, como dice Hugo, cuando se mató a los gorriones, las langostas llegaron y no tenían depredadores naturales. Es decir, que el gorrión, que parecía una especie que no tenía importancia, sin embargo, este pajarito de unos pocos gramos de peso estaba sosteniendo el orden espontáneo, ¿no? Un pajarito de 8 o 10 gramos de peso mantenía la capacidad productiva de un país del tamaño de China, ¿no? Y ahí se ve con claridad cómo la naturaleza nos provee y genera la estructura en la que flotamos, básicamente, ¿no? Sí, es un tema interesante. También cuando planteamos el rewilding, yo por lo menos en mi cabeza siempre me lo planteo como un introducir, pero también me pregunto, yo aquí como ves he venido también a preguntarte un poco las cosas del rewilding, pero también me pregunto si incluiría, por ejemplo, retirar. En este caso sí, ¿no? Sí. Porque claro, si de esa manera volvemos a este ¿cómo lo llamas tú? Orden espontáneo. Orden espontáneo, si de esa manera volvemos a un orden espontáneo, al final es lo que estás buscando con el rewilding. Son términos muy míos, ¿eh? Bueno, pero me gusta. Son términos muy míos que yo quiero popularizar gran parte, y yo estoy escribiendo en inglés la tesis. El término de orden espontáneo yo incido mucho en él, igual que en otra serie de términos como feralización inducida, que estoy desarrollando en mi tesis, que está siendo escrita en inglés, pero que creo que está haciendo aportes verdaderamente significativos, porque creo que el rewilding se ha abordado mucho desde una perspectiva científica, pero creo que desde el ámbito de la filosofía está más desentendido, ¿no? Y que me parece, bueno, muy interesante. Antes hablabais de la división que existe entre los científicos, ¿no? Hace unas décadas el ecologismo estaba constituido esencialmente por neorurales. Es decir, la gente que decía que había que consumir ecológico, ¿no? Volver a los campos, tener formas de vida muy parecidas a las de nuestros abuelos, ¿no? Pero desde hace unas décadas hasta ahora ha habido una serie de ramificaciones, ¿no? Y empieza a haber gente que dice que lo que tenemos que hacer es concentrarnos en las ciudades, ¿no? Acelerar el proceso del capitalismo, porque el capitalismo, es cierto, es muy eficiente en el uso de los recursos. Como quiere rentabilizar al máximo, dice, vamos a aprovechar esta dinámica del capitalismo porque vamos así a desahogar espacio de la naturaleza. Y es verdad, cuanto más eficientes somos a la hora de explotar el territorio, menos espacio necesitamos y por lo tanto más espacio hay para la naturaleza. Y esos son los aceleracionistas, ¿no? Pues luego, o tecnoutópicos, o en fin, hay muchos calificativos aquí, ¿no? Y luego encontramos, por cierto, aquí hay gente muy importante haciendo defensa así, como el caso de Stewart Brand, que es un conservacionista histórico estadounidense, que él fundó una revista muy influyente que se llamaba The Whole Earth Catalog, el catálogo integral de la Tierra, que fue como el Kirkus de los Estados Unidos, para que nos hagamos una idea, ¿no? O sea, que hay gente influyente que formaba parte del ecologismo tradicional que ha empezado a adherirse a esta corriente como tecnoutópica, ¿no? De Wakanda casi, ¿no? Vamos a vivir en... Y luego ha surgido esto, que es el rewilding, que es, no tenemos que volver a los campos, está bien que estemos en las ciudades, pero sí que tenemos que restaurar la funcionalidad a toda costa, ¿no? Entonces, efectivamente, está habiendo un cambio aquí muy fuerte, que además en las generaciones se nota, porque aquí vemos que nosotros somos más proclives a aceptar el rewilding, pero entre las generaciones más mayores... Cuesta más. Cuesta.